¿Qué tal? Los saludo el psicólogo y psicoterapeuta Carlos Moreno. Y bueno, quiero hablarles hoy sobre la infancia de las personas TLP, pero su infancia vista a través de la teoría de las relaciones objetales de Margaret Mahler. Básicamente va a ser la infancia analizada, pero a través de los procesos psicodinámicos que vivimos en realidad todos los seres humanos, ¿no? Que tienen que ver con nuestro crecimiento, con nuestra evolución, de nuestro psiquismo. Y bueno, hay algunas cosas en particular que ocurren en el psiquismo de una persona con TLP. Y bueno, de eso voy a estar hablando. Bueno, desde esta perspectiva, desde las relaciones objetales, básicamente son las relaciones del niño y la niña con los objetos. Es decir, las personas o cosas que rodearon su entorno desde que nació, ¿no? Entonces, desde esta teoría de las relaciones objetales, las relaciones del niño o niña con los objetos y la relación con ese entorno va a determinar en gran parte su funcionamiento psicológico posterior. De lo contrario, si hay alguna dificultad ahí, o algún trauma, alguna situación difícil, entonces no podrá desarrollarse adecuadamente la conexión y el apego con la figura, la principal figura, que es la mamá, ¿no? Mahler y sus colaboradores básicamente postularon que los primeros meses de vida, de vida del bebé, el mundo de alguna forma pasa inadvertido. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia de que hay un mundo. Es decir, solamente existe el niño o la niña, la bebé, pues. Solamente existe él o ella. Y todo el mundo, todo el universo es solamente como una gran masa amorfa de estímulos, ¿no? Que están ahí. Entonces, esta es una etapa autista y que recuerdo y reafirmo, es la primera etapa que vivimos todos los seres humanos desde esta teoría. En los siguientes 4 o 5 meses posteriores hablan de la fase simbiótica, que el niño, el bebé, empieza a darse cuenta de que, ok, hay otros en el universo, ¿no? Hay otros ahí, y empiezo de alguna forma a darme cuenta que yo empiezo a tener un límite, y la existencia de los otros surge. Pero la existencia de los otros surge no como seres aislados, sino como extensiones de sí mismo. Es una fase narcisista, por ejemplo, pero sana, ¿no? Es el famoso narcisismo primario sano del que habló Freud bastante. La siguiente etapa, que es más o menos de los 4 a los 5 años, es un proceso de separación e individuación. El infante empieza entonces a separarse de su cuidador, ¿no? Ya empieza a reconocer que tiene límites, tiene un cuerpo, su cuerpo tiene límites, y está la figura principal, el cuidador, la madre. Y entonces empieza a diferenciarse y a establecer una identidad individual. Ahora sí, el niño, 3 o 4 años, recuerda. Entonces, en este momento tan importante, si esto se da adecuadamente, si esta separación, esta individuación, se hace de una buena forma, una forma correcta, gran parte de la salud mental está estableciéndose. En esta etapa de individuación, claro, está esta parte muy, muy importante, separación e individuación. Y el infante se va a ver necesariamente enfrentado a 2 situaciones problemáticas centrales. Por un lado va a haber ya el deseo de autonomía, es decir, que el niño se aleje de la madre, vaya, juegue, explore, descubra el mundo. Entonces viene esta parte. Y la necesidad de cercanía. Es decir, necesita, claro, saber que su madre o cuidadora está ahí, que puede salir a explorar el mundo, a jugar, pero la figura principal de apego está ahí para satisfacer sus necesidades, ¿no? De ser cuidado, protegido, amado, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay la necesidad de cercanía y también de dependencia. En esta
en esta teoría, también se le llama el miedo al abandono o a ser engullido por la madre, ¿no? Psicológicamente, psíquicamente, claro. En esta etapa surge otra complicación más y es lo que nos concierne en torno al TLP. Las fases que acabo de hablar previamente, desde esta teoría la vivimos todos los seres humanos en nuestra evolución, en nuestro desarrollo interno, psíquico. Pero bueno, en esta etapa, 3 o 4 años, surge una dificultad más, una complicación. En este proceso de individuación, el niño entonces empieza a visualizar que por las figuras importantes, mamá, papá, cuidadores, es como si los percibiera como dos personas distintas. Ejemplo, la mamá cuando está cerca, cuando es cariñosa, cuando está accesible, cuando nutre, cuando es amorosa, es una mamá buena, ¿no? Pero buena al 100%, ¿de acuerdo? Entonces, y cuando la mamá está en el lado contrario, es decir, inaccesible, no está, se puede portar fría, por ejemplo, entonces es una madre mala. Entonces, desde la percepción del niño, niña, hay una mamá buena y una mamá mala. No pueden coexistir ambas. Es este pensamiento blanco y negro que puede permanecer a lo largo de la vida, ¿no? Y que de hecho permanece en las personas con TLP, ¿no? Entonces, pero bueno, en esa etapa todos la vivimos, esa etapa, ¿no? Entonces, por eso es tan importante identificar esta etapa y ver que todos pasamos por la misma. De igual forma, cuando en esta misma etapa, cuando la mamá no está en el campo perceptivo del niño o niña, es decir, cuando no la ve, la experiencia interna del infante es que mamá ha sido aniquilada, desapareció de mi vida. No está la conciencia de no está, pero ahorita va a estar. No, es una aniquilación total. Entonces, en la medida en que el niño en esta etapa vaya viendo y reconociendo que sí, bueno, mamá no está, pero no es que haya sido aniquilada, sino que regresa, por ejemplo. Entonces, esto va a ayudar a que el apego se dé más adecuadamente y de que el niño, el infante, pueda entonces alcanzar la permanencia del objeto, que en esta teoría es, ya vimos que objetos son personas o cosas, ¿no? Entonces va a reconocer, va a darse cuenta, va que en la permanencia del objeto, básicamente, es lo que se trabaja aquí. Es decir, que aunque mamá no esté presente, de todos modos sigue aquí y ahorita regresa, en vez de ya no está y ya no estará nunca. Y entonces en esta etapa, si se vive adecuadamente y la mamá sigue estando disponible y todo, esta fase de splitting, esta fase de pensamiento blanco y negro, por decirlo de alguna manera, que es un splitting, pero donde la mamá o es buena o es mala, pero no pueden coexistir ambas dentro de la percepción del infante. O la mamá, si no está, no existe y fue aniquilada y me abandonó. Esto, si la mamá sigue estando disponible, el infante va a desarrollarse, va a crecer y posteriormente irá integrando los dos conceptos, que mamá puede ser tanto buena como mala, por ejemplo, y que aunque no esté en mi visión, en mi campo de visión, sigue estando ahí. Entonces la ansiedad por separación baja muchísimo y entonces el infante logra tener la permanencia del objeto, es decir, la permanencia de la mamá, aunque no esté en su campo de visión. Y bueno, la mamá de una persona pre-borderline, vamos a decirlo, en esta etapa, en teoría, tiende a responder de dos maneras. Una es cuando el niño necesita, o el infante, necesita esta atención, estar ahí, presente física y emocionalmente, para que, como ya dije, la permanencia del objeto se dé.
no tiende como a empujarlo o a separarlo o a aislarlo de sus cuidados de alguna manera. Puede ser una manera fuerte, drástica, no tanto, mediana, depende. Depende de eso y también de la sensibilidad del infante. Entonces lo hace de manera prematura, se separa de manera prematura del infante. O entra en un estado de simbiosis, es decir, la madre o cuidador, cuidadora, de alguna manera no deja que el infante se individualice, se separe en esta etapa de manera sana. Ya sabemos que es un equilibrio entre separarse y apego y estar cerca. La necesidad de intimidad, de cercanía y la necesidad de independencia. Entonces la mamá de alguna forma hace o se separa demasiado rápido o no lo suelta, entra en simbiosis. Entonces, por ejemplo, con el niño o con el infante. Esto, claro, sucede por posiblemente los miedos no solucionados al abandono de la mamá, cuando entra en simbiosis, por ejemplo. O cuando separa al infante demasiado pronto, pues a lo mejor una dificultad para tener cercanía, para intimidad. Muy seguramente por falta de amor o de atención también en su propia historia. Y bueno, esto va a hacer que entonces el infante crece y cuando empieza a tener relaciones significativas con otras personas, estas situaciones inconclusas van a manifestarse ahí. Ya cuando sean relaciones de intimidad, ¿no? Por ejemplo, en la pareja. Entonces, cuando llega a tener pareja, entonces van a estar los síntomas muy seguramente borderline, TLPs. Entonces, ahí va a surgir su miedo a la cercanía, por lo que vivió con mamá, ¿no? Su miedo a la cercanía, por ejemplo, o a sentirse demasiado sofocado, por ejemplo, por la cercanía, o a no saber qué hacer, o separar a la gente, o alejarse de la gente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por estos puntos que venimos hablando. Entonces, si esto se hace de una manera crónica y permanente, estamos hablando de un rasgo muy importante del TLP en las relaciones, ¿no? Entonces, de ahí viene, de esta relación tan importante con la mamá, y ya que ya hablé, así de esta forma se va a manifestar en las otras relaciones. Y en las otras áreas de la persona, TLP, puede no haber problema, no sé, la área laboral, etcétera, pero el tema va a surgir con las relaciones emocionales significativas, como lo fue con mamá. Y como eso no se dio bien, no se dio esa relación, no se dio ese equilibrio de dependencia e independencia que se tiene que dar, entonces no va a saber cómo llevar sus relaciones, no va a sentir equilibrio, o se va a entregar demasiado rápido, o se va a reservar demasiado, no sabe si dar o no dar, o cuánto dar, porque desde ahí se causó la confusión.